Bueno, vamos a analizar un poco las virtudes, los defectos, si los hay, etcétera, de este Código Penal. Estamos con el doctor Fernando Zambrana, abogado. Le doy las muy buenas noches, Fernando, gracias por venir. A ver, explícanos, ¿por qué conceptualmente este código es mejor que el Banzer de 1972? Hablando técnicamente y hablando seriamente, hay una ventaja sustancial entre el Código Banzer y el propuesto en la Ley 1005. Y es básicamente la visión que se tiene sobre el manejo de la conflictividad en materia penal. ¿Qué significa esto? Que el Código Banzer tenía una idea, la idea del castigo, el ejercicio punitivo del poder del Estado. Sin embargo, en el Código ahora vigente, lo que se plantea es la gestión pacífica de la conflictividad a través de la resolución alternativa de controversias. Es decir, que en este código ya al Estado no le interesa el ejercer como una primera cosa su poder punitivo, sino lo que quiere es solucionar los casos a través de otros medios y está previsto para ello la mediación y la conciliación. ¿Por qué? Porque quiere darle al ciudadano, a la víctima, la posibilidad de que se le puedan restituir sus derechos, pero además de que se pueda restituir otro tipo de relaciones, incluyendo la restitución del tejido social que es dañado cuando se comete un delito. Ya. Ahora, dentro de esto, ¿en base a qué levantamiento de datos? ¿En base a qué cotejamiento de datos se ha levantado este nuevo código? ¿Por qué? Porque digo, ha tenido que haber una relación de los delitos, de las visiones, de las prácticas sociales y elementos que hacen a nuestra sociedad. Sí, y justamente esa es la preocupación que tenemos las personas que trabajamos en el ámbito de los derechos humanos. O sea, este código no es una idea antojadiza de un grupo, no es un proyecto, como se ha dicho, un proyecto cubano o venezolano. Este es un trabajo que se ha realizado en atención justamente a una demanda, a una necesidad y a una tendencia. La demanda es la situación de la profunda crisis del sistema judicial, que para todos es consabido de que el estar en un proceso penal es realmente sufrir un proceso penal. Y la necesidad es de cambiar esto. Entonces, ese cambio obedece también a que en muchos estados lo que se ha visto es que el modelo implantado del sistema penal, llamémoslo anterior, tenía una idea equivocada, una idea que ha empezado a presentar una serie de deficiencias. Lo decía anteriormente, esas deficiencias han sido denominadas enfermedades histórico-jurídicas del sistema penal. ¿Y cuál es esa? La retardación, la corrupción. ¿Qué es lo que plantea este código en la parte adjetiva, en los procedimientos? Un principio de horizontalidad, es decir, que ya no hay jueces que sean más o menos. Son jueces penales o colegios de jueces. Ya no hay que el juez se va a encargar de la parte administrativa. Se va a manejar a través de una gestora de audiencias que se va a encargar de sortear las causas en ese momento para que las determinaciones sean asumidas en audiencia. No se va a poder suspender las audiencias, no se va a poder o se va a tener un acceso directo a los jueces, que es algo que no se tenía antes. Porque antes la peregrinación era no solo lamentable, era hasta humillante en el sentido de que la persona tenía que pagar al pasante, al oficial de diligencias, al policía, al investigador, muchas veces al fiscal, para no llegar a una instancia de juicio. Llegabas a una instancia de juicio y el tema era peor, ¿no? Era papelito mucho peor. tras papelito. Era papel y cada papel se paga. Entonces, ahora lo que se hace es eliminar el expediente escrito en una determinada parte. Y todo se hace a través de medios electrónicos. Inclusive las audiencias ahora tienen que ser grabadas, filmadas
¿Y eso se archiva? ¿Eso es como el documento escrito? Justamente esta oficina que se está creando, que se tiene que implementar, tiene que encargarse de la sistematización de todas esas audiencias para que la persona pueda tener, digamos, el acceso en cualquier momento y cualquier persona. Eso quiere decir que en aquellos juicios que no tengan una reserva por una cuestión de, por decir, derechos de la niñez, cualquier persona desde su celular pueda acceder a la audiencia. Entonces, son cambios sustanciales en lo adjetivo, en lo sustantivo y en la visión, ¿no? Y justamente el tercer punto que les decía, la demanda, la necesidad, también hay una obligación. El Estado boliviano está obligado en materia de derechos humanos a tener que implementar medidas que vayan a tratar de llegar a una solución de conflictos sin incurrir en esas viejas prácticas que ya las ha observado el examen periódico universal, las ha observado el Comité de Derechos Humanos, la ha observado el Alto Comisionado de Derechos Humanos. O sea, hay un cúmulo de actores internacionales que han dicho esto está mal. Y no solo en Bolivia, esto está en muchos países. Por eso es que Costa Rica, Colombia, Argentina, ya han implementado el sistema restaurativo. O sea que Bolivia no está viniendo a descubrir la pólvora y decir, se nos ha ocurrido esto. No, esto ya es una nueva tendencia de la ciencia penal y atendiendo a lo que decía María René. O sea, ¿por qué? Porque la visión de política criminal ha cambiado. Y justamente ante esta realidad que estamos viviendo. ¿Y de dónde sale entonces eso de que este es un código represivo? Es un código que conculca derechos, etcétera. Es una buena pregunta. el de dónde sale, yo creo que es de una intencionalidad y de una especie de irresponsabilidad en la emisión de criterios. ¿Por qué digo esto? Y me animo a decir, porque si nosotros vemos, hay puntos en la parte sustantiva, hay cuestiones pero realmente importantes. Primero, se ha tratado de decir, no, es que el código es una forma de represión del Estado. Si no se han fijado, las personas que han hecho el análisis, los primeros 3 artículos referidos a crímenes son la implementación del genocidio, el crimen de lesa humanidad y el crimen de guerra. Eso quiere decir que es un cumplimiento de lo que está planteado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. O sea que el Estado lo que hace es admitir responsabilidad por estas conductas que son el primer paso a lo que era la justicia universal. Segundo, se incrementan las penas para delitos contra niñez. Agravantes, adultos mayores, mayor protección de delitos de violencia contra la mujer, pero fundamentalmente, y algo de lo que han hecho carne, digamos, algunos comentarios irresponsables, creo yo, es que clasifica el delito de el tráfico, la tenencia de sustancias controladas de acuerdo a una proporción. Antes, ¿qué decía la ley 1008? Decía, tú tienes 10 gramos, 1 gramo, 100 gramos, 2 toneladas en el avión, pena de 10 a 25 años. Y la persona que se la encontraba con un sobre de marihuana o el traficante que tenía 2 toneladas, los dos iban y les ponían la misma pena. Entonces, ahora lo que se hace es clasificar y se instituye lo que es el tipo penal de microtráfico, que está previsto en muchos países. Hasta ayer el discurso era de se está con esto permitiendo el uso ilegal de sustancias. Mentira. Y promoviendo el microtráfico. Claro, el tipo penal de 1 a 3 años está para de 0 a 100 gramos. O sea, sí está sancionado. Entonces, eso no es verdad. Y más bien, una gran cosa, hay un caso emblemático en Bolivia, que es el caso de Jocelyn, se denominó así, una muchacha que fue encontrada con un sobre, una muchacha que vivía en la calle, con un sobre de marihuana, ni siquiera fue encontrada con ella, fue encontrada en el cesto de la basura que estaba cerca de ella, fue encerrada y sancionada a 10 años de prisión. En esos 10 años contrajo VIH en el penal y no había cuándo salga, porque se le pedía obviamente garantes personales, garantes reales, se les pedía plano de la casa, dónde iba a vivir. Era una muchacha que vivía en la calle.
hasta el año pasado, después de 8 años, se pudo conseguir la libertad de esta persona. Entonces, ese tipo penal es más bien mucho más lógico y racional al tipo instituido en la ley 1008. A ver, en este momento, cuando hablamos de este artículo referido a narcotráfico, cuando uno lee los argumentos de la gente que está haciendo las observaciones, ahí se apunta que existiría un vacío de 0 a 50, ¿verdad? De 0 gramos, de 1 gramo a 50 gramos. Pero digo, son casos puntuales. Las observaciones que está movilizando, por ejemplo, el sector comercial te está apuntando un determinado artículo. Tenemos a la iglesia o a las iglesias, en este caso no la iglesia católica, sino las otras FES que están apuntando a determinado artículo, diciendo que se los podría penalizar y cuánto hay. Punto número 1. Todos estos sectores sienten que tienen una necesidad, sienten que están siendo agredidos, sienten que están siendo tomados por la fuerza, siendo que esta es una ley promulgada, siendo que se está arrancando una ruta de divulgación. ¿Hay la posibilidad de hacer correcciones? ¿Hay la posibilidad de hacer alguna movida? Seguro que sí. Espéreme un segundito. Me dicen que tenemos en teléfono declaración de la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, que hace observaciones precisamente al código. A ver, vámonos. Es cuando se remite ya a la Cámara de Senadores y en un plazo récord, en un tiempo récord de 48 horas, se aprueba supuestamente en detalle toda esta ley. ¿Qué es lo que ha pasado en esa actuación? Se ha levantado la mano para aprobar los artículos de uno en uno. Obviamente ha sido un ejercicio muy importante de brazos que se ha hecho ese día y eso es todo. Es decir que el Colegio de Abogados no ha tenido la oportunidad nunca de hacer las observaciones. Procedimiento de aprobación. Casaremos esa observación con la pregunta, por favor. Iremos, creo, por orden. Respecto a la preocupación que decías, efectivamente la gente expresa su sentir respecto a determinados tipos penales, determinados artículos, en virtud a que no está llamada a tener que conocer técnicamente el contenido de los artículos. Lamentablemente llegamos a esa situación. ¿Por qué? Porque alguien tergiversó o metió una idea paranoica de que el tipo penal es persecutorio o tiene, digamos, una doble intencionalidad. El caso más claro es el que citas. El artículo 88, que habla del reclutamiento, no es un artículo que se ha incorporado con la finalidad de proscribir la evangelización o cualquier forma de captación, digamos, de adherentes a tu fe, digamos. Sí. ¿Por qué? Porque no es novedad. Ese artículo era el artículo 34 de la ley 263 que ya estaba vigente en Bolivia hace años. Y este artículo 263 es no digamos la copia, pero sigue el modelo instituido por el protocolo de las Naciones Unidas para lo que es la persecución de la trata y tráfico. Y justamente eso es lo que nos tiene que dar la pauta de cuál es la equivocación de esto. Este artículo está en el contexto de trata y tráfico. Eso quiere decir que estas personas que puedan ser captadas, que puedan ser reclutadas a través de una secta o movimiento religioso, es con fines exclusivamente de prostitución, servidumbre, esclavitud, para trabajos forzados. O sea, no es simplemente el que yo evangelice. Yo tengo un compromiso muy fuerte con mi fe y mi religión. Entonces, desde ese punto de vista sería incongruente que diga, no, es que esto prohíbe la evangelización. No es así. Esto ya estaba. Y está pensado, ¿por qué? Porque en el concierto internacional hay sectas muy conocidas, Boko Haram, la secta Amun, o sea, que han sido utilizadas a través de lo que es la religión para la comisión de actos de, digamos, de esclavitud, de servidumbre, tráfico sexual, prostitución. Entonces, es para eso pensado. Bueno, pero a ver, siguiendo con este ejemplo, perdón, Jimmy, dale.
La gente dice, se está queriendo penalizar nuestra fe. Usted me dice, aquí hay una serie de patrones seguidos internacionalmente para castigar la trata. ¿Hay posibilidad de colocar una coma donde tiene que colocarse, colocar de pronto 2, 3 adjetivos que te ubiquen mejor en el contexto? Porque hay a nivel nacional una susceptibilidad tremenda por quienes administran la justicia. Y siendo que puede utilizarse el artículo tantos para mandar a la cárcel a alguien, los sectores dicen, bueno, cuidémonos la espalda. Seguramente si usted estuviese asesorando, por ejemplo, a estas iglesias, seguramente asumiría también esa precaución. Seguro, seguro, pero tenemos que tomar en cuenta una cosa. La ley 263 es del año 2012. O sea, estamos hablando de que en 5 años nunca se utilizó el tipo, no estaba pensado para eso y no va a ser utilizado en ese contexto porque sería muy difícil entrar al ámbito de que hay una persecución contra una iglesia, por decir, evangélica, adventista, por un tema de trata y tráfico. O sea, la finalidad del delito, la composición de este delito es diferente. No se puede tomar palabras aisladas, pero incluso veamos el caso del, bueno, ya derogado, pero o en vías de derogación del 205. Los médicos dicen, no queremos nosotros la inhabilitación, porque la inhabilitación es algo que nos va a impedir. Eso, bueno, tiene un comentario aparte, pero ¿se podría revisar? Por supuesto que sí. El código, justamente por esta necesidad de este cambio tan profundo, tiene una previsión de que en 18 meses recién se implemente el mismo. Pero, en esos 18 meses, ¿qué se puede hacer? El artículo 4 de la ley 256 nos habla de la presunción de constitucionalidad. Eso quiere decir que toda norma es constitucional mientras no se declare la inconstitucionalidad del mismo. Y eso me da la posibilidad que si yo creo fervientemente a que hay un artículo que no es constitucional, pues yo impugno por la vía de la inconstitucionalidad y es el Tribunal Constitucional el que se le manifiesta. Más allá de eso, tengo 18 meses para trabajar la norma y una corrección, porque es posible una ley interpretativa, es posible una derogatoria parcial, es posible la modificación del código. Ahora, eso nos deja pues una esperanza de que el Colegio de Abogados, que no había leído este código, lo han dicho, nunca nos dieron, no lo estuvimos, etc. Los diputados y senadores de la oposición que nunca leyeron, las universidades que nunca leyeron, es decir, todos parece que se han enterado recién de esto, entonces todos ellos podrán leer y habrá durante este tiempo la posibilidad de que cuestionen, discutan, etcétera, etcétera, así lo entiendo. Sí, y claro, probablemente muchos de nosotros no hayamos leído hasta el día de hoy el Código Penal, ni siquiera estamos hablando de la 1005, de un de la ciudadano 1768. Lo entiendo, pero de un abogado. Claro, bueno. De la universidad. ¿Cuál es fue también motivo de crítica? ¿Qué ha pasado? Este código está penalizando, está incorporando más tipos penales. No, había una dispersión de 26 normas en las que había tipos penales. Y lo que hace el código es reunirlas todas. Entonces, ahora, cuando esté en el código visible, en un cuerpo consolidado, decir, había habido el delito de microtráfico o de tráfico, o había habido este otro delito de defraudación aduanera, defraudación tributaria, estaba en la ley 2492. A ver, artículos puntuales, 309, 310, 311, son aquellos donde, por ejemplo, la Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación de Periodistas de La Paz, se movilizan, sacan un comunicado y dicen, a ver, nosotros tenemos una ley de imprenta vigente y aquí se nos puede afectar. Es un ejemplo puntual. Sí, eventualmente, todos pueden decir, eventualmente me puede afectar. ¿Por qué? Porque un código penal tiene esa por eso se llama penal. Visión, claro, o sea, es una hipótesis condicionante, se llama, es decir, que cualquiera puede incurrir si es que el tipo no es específico para un determinado cargo o función. En el caso del 309, 310 y 311, que van a calumnia, injuria, difamación, pues obviamente pueden incurrir los periodistas como cualquier persona. Pero acá tenemos que ver, y justamente eso yo rescato de este planteamiento normativo, es que el Código Penal
hace una división entre crímenes, delitos y faltas. Y este tipo de conductas son las conductas con menos importancia y relevancia para ejercer un poder punitivo, por lo que se libra a la posibilidad de una conciliación y de una mediación. Muy bien. Ahora, los pueden decir, digamos, nos sentimos atacados y tenemos técnicamente la posibilidad de refrender eso, ok, hágalo por la vía de la inconstitucionalidad, hágalo por la vía de los 18 meses en las que se puede, digamos, hacer una reforma legislativa. Fernando, muchísimas gracias, No, has gracias aclarado a ustedes. muchísimo. Gracias. Vamos a un corte, ya volvemos.